cuento. ¿Es puro cuento? ¿Es puro cuento? Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Es Puro Cuento, donde aquí desmenuzamos todos los mitos y las creencias y dichos populares que forman parte de nuestra vida cotidiana. Acompáñanos a descubrir qué es puro cuento y qué sí es verdad. Desde las EMS de la Universidad de Guanajuato. Hola a todos, bienvenidos a ¿Es puro cuento? Somos estudiantes del quinto semestre de la Escuela de Nivel Medio Superior del Centro Histórico de León y hoy tenemos un tema muy interesante. Yo soy Daira y el día de hoy mis compañeros... Hola, yo soy Alex. Buenos días, mi nombre es Ángela. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo. Hola, mi nombre es Erika. Hola a todos, yo soy Samantha. Hola, mi nombre es Nicole. Hola, ¿qué tal? Yo soy Maite. En este episodio hablaremos del enigmático cerebro humano, un tema lleno de misterios y creencias que muchos repetimos sin saber si son verdad o puro cuento. El invitado de hoy es... Para ayudarnos a descubrir qué hay de cierto detrás de estos mitos, hoy nos acompaña el doctor Víctor Hugo Hernández González, de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus de León. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenernos con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me da mucho gusto conocerlos y tenerlos por acá. Doctor, nos emociona mucho poder resolver algunas de las dudas más comunes sobre el cerebro. Si le parece, comenzamos con la primera pregunta. ¿Es puro cuento que los seres humanos utilizamos solo el 10% de la capacidad de nuestro cerebro? Esa es la pregunta que yo esperaba. Primera que me esperaba. Y sí, la respuesta es puro cuento. Es puro cuento, no sé quién lo inventó, pero no es cierto. Nosotros utilizamos nuestro cerebro al máximo de sus capacidades, pero el cerebro no tiene límites, siempre podemos saber más, aprender más, conocer más. Entonces no se la crean, usen su cerebro para disfrutarlo, ser felices, aprender, oír música. Puro cuento. Doctor, se dice que los videojuegos pueden ayudar a mejorar la capacidad mental. ¿Esto es verdad o es puro cuento? Pues le preguntan a alguien que ya pasó el tiempo en los videojuegos. Yo cuando era niño no había videojuegos. Pero ciertamente toda esta tecnología que utiliza instrumentos audiovisuales son una muy buena herramienta para potenciar el aprendizaje y la experimentación en los niños. Entonces, utilizados como cualquier otra cosa, de manera positiva, de manera con conocimiento de causa, pueden ser de mucha ayuda también para el conocimiento. Y no solo eso, se utilizan también para ayudar a niños que tienen problemas de aprendizaje, a niños que tienen dificultades. Este tipo de herramientas son muy útiles para apoyarlos en su terapia y en sus avances personales y académicos. ¿Sí? Doc, se comenta también por ahí que el cerebro se reduce su tamaño cuando crecemos. ¿Esto realmente sucede o solo es un mito? No, es cierto. No es que suena muy radical el hecho de pensar que el cerebro se reduce, pero conforme el tiempo va avanzando, sobre todo cuando empezamos, nosotros no, pero las personas que ya son mayores de edad, ¿no?, que ahora les dicen de la tercera edad, sí empiezan a tener un deterioro como el resto de sus órganos, ¿no? También el cerebro sufre de eso y empieza a tener un proceso también de deterioro paulatino que puede también reflejarse en una disminución en el volumen. No es una cuestión dramática en condiciones normales, pero también sucede como en cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Bueno, yo he escuchado que el ejercicio físico puede prevenir enfermedades como el Alzheimer o la demencia. ¿Esto es cierto o igual es puro cuento? Es un poco cuento y un poco cierto, ¿no? La actividad física ayuda a que muchas áreas de nuestro cerebro se activen, ¿no? Todo lo que hacemos en la vida diaria está controlado por el cerebro, el movimiento está controlado por el cerebro. Y cuestiones finas como representa la actividad física, coordinación, medir tiempos, fuerza, son muy importantes porque los controla el cerebro, no solo el cerebro, sino otros órganos que tenemos dentro del cráneo, el cerebelo, por ejemplo, y otras estructuras, son controladas de manera muy fina y muy precisa por estos órganos, de tal manera que tenernos o mantenernos en actividad física hace que estas regiones del cerebro permanezcan en trabajo y nos permitan mantenerlas activas y que el cerebro esté mucho más sano que cuando no realizamos estas actividades físicas. Y otra cosa que es muy importante es que cuando nosotros realizamos actividades físicas liberamos sustancias
sustancias que también viajan hacia nuestro cerebro y lo activan. Por eso el deporte, el ejercicio nos hace sentir emocionados, contentos, felices, o a veces hasta tristes, ¿no?, cuando perdemos en una competencia, pero todo eso ayuda a que nuestro cerebro module su actividad y lo mantiene activo. Entonces es muy importante la actividad física. Otra creencia común dice que las neuronas que no se usan se mueren. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? No es estrictamente cierto, pero el cerebro tiene una capacidad que llamamos en neurociencias y en neurología plasticidad. El cerebro es plástico, quiere decir que tiene las características de poder formar nuevas conexiones y de poder adquirir habilidades que en un principio no se tenían. De tal manera que cuando nosotros utilizamos nuestro cerebro para una o para varias actividades, nuestro cerebro se adapta a esa nueva actividad, ¿no?, y la modula, y la refina y la perfecciona. Y eso lo podemos hacer en cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, el hecho de no hacer actividad que implique un esfuerzo neuronal es muy dramático decirlo. Pero es cierto que cuando lo hacemos, nuestro cerebro se mantiene activo. En nuestro cerebro, como en muchas partes de nuestro cuerpo, las células envejecen y eventualmente algunas van a morir. Eso es un proceso normal del tiempo. Pero afortunadamente nuestro cerebro está muy protegido y las neuronas que nosotros tenemos están en constante actividad, en constante modulación, establecen contactos con otras células nerviosas y eso las ayuda a mantenerse sanas. Y muchos otros dicen que escuchar música clásica aumenta la inteligencia. ¿Esto tiene una base científica o es puro cuento? Yo creo que lo primero que deberíamos de decir es que cuando escuchamos música clásica, lo primero que sucede es que nos hace felices y eso es más importante. Si nos hace más inteligentes o no, eso yo no sabría decirlo, ni tampoco tenemos una manera de medirlo, ¿no? O sea, si escuchamos a Bach o a Mozart o a Beethoven, somos más felices que si escuchamos a... ¿qué les gusta lo que esté de moda, no? Bad Bunny, no lo sé, ¿verdad? O los que escuchan ahora el K-pop se llama, ¿verdad? El K-pop. No sabría decirles si eso los hace más inteligentes o no. Es cuestión de gustos. Pero ciertamente escuchar música, y supongo que escuchar buena música, nos ayuda igual, otra vez, a mantener un cerebro en buenas condiciones y a liberar todas estas sustancias. Eso es muy importante, ¿no? Que nuestro cerebro, la actividad de nuestro cerebro es una actividad química, ¿no? Todas estas moléculas modulan nuestra actividad. Y cuando tenemos sensaciones o percepciones sensoriales como la música, pues también nos ayuda a modular el estado de ánimo. Bailar es bueno, bailar nos hace sentir felices, ¿no? Y podemos bailar un vals clásico, ¿no? O podemos bailar K-pop. De todos modos estamos felices, ¿no? Y esas cosas nos ayudan. Entonces, si nos hace más inteligentes o no, yo creo que es más importante ser felices. Y eso también está modulado por el cerebro. Yo tengo otra pregunta que es, ¿el estrés puede llegar a bloquear el cerebro o afectar el aprendizaje? Sí, otra vez, estamos en problemas químicos, ¿no? O en asuntos químicos. El estrés produce que liberemos muchas sustancias en nuestro cuerpo en general y muchas de ellas se liberan en el cerebro por el mismo cerebro. Y estas sustancias cambian esa actividad de nuestro cerebro. Entonces, sí puede llevar a estados cerebrales que nos impidan realizar algunas actividades, ¿no? Entonces eso es cierto. Por eso mantener un estado de salud óptimo ayuda también al cerebro a que él mismo nos ayude a tener mejor salud. Doctor, yo tengo otra pregunta. ¿Es verdad que escuchar varios idiomas o aprender uno nuevo ayuda a mantener el cerebro joven? Habría que decir qué cosa es un cerebro joven, ¿no? Ustedes son más jóvenes que yo, pero mi cerebro está bien jovencito. Entonces, no sé si a mantenerlo joven, pero a mantenerlo en buenas condiciones, sí. Como les decía, nuestro cerebro es plástico y cada que nosotros aprendemos algo nuevo, un idioma, música, ¿no? Si no sabemos música, pero empezamos a estudiar música, todo eso se almacena en nuestro cerebro y le permite a las neuronas desarrollar nuevas conexiones nerviosas. Es como cuando piensan en su computadora o en su teléfono. Su teléfono no entiende el chino, o no entiende el árabe, o no entiende el idioma que ustedes quieran, hasta que no le meten una información
que le diga que le dé al teléfono las herramientas para entender ese idioma, ¿no? Y entonces un amigo de ustedes que es árabe o que es chino o que es ruso, lo que sea, y le habla al teléfono en ese idioma, el teléfono tiene todo el código para descifrar ese nuevo idioma. Su cerebro es exactamente igual. La razón por la cual no entendemos un idioma ajeno, el que sea, ¿no?, es porque nuestro cerebro no tiene el código para descifrar ese lenguaje. Lo escuchamos, pero no lo entendemos. Una vez que nosotros aprendemos el idioma, implica que nuestro cerebro lo entrenamos a adquirir ese código para descifrar ese nuevo idioma. Y entonces lo que hicimos fue darle a nuestro cerebro una más información que permitió que nuestro cerebro estableciera más conexiones, de tal manera que cuando ustedes oyen un idioma y ya tienen el código, esa información sensorial que entra por sus oídos va a la zona del cerebro donde tienen esa codificación, codifica o decodifica esa información de ese nuevo idioma y la envía a otra zona de su cerebro para que su cerebro la interprete y le dé un sentido. Así que aprender idiomas, o alguna, lo que sea, cualquier cosa nueva, potencia las capacidades de su cerebro. Entonces siempre va a ser positivo aprender lo que sea, incluyendo los idiomas, por supuesto. Bueno, doctor, mi siguiente pregunta es, ¿el estrés puede llegar a bloquear el cerebro o afectar el aprendizaje? Sí. Muchas de estas conexiones nerviosas que se establecen por el estrés hacen que algunas zonas de nuestro cerebro se bloqueen e impidan entonces este aprendizaje del que hemos estado hablando. Entonces, sí es importante que las personas que tienen estos estados pues puedan resolverlos pues para permitir que puedan seguir sus funciones de manera óptima. Como siguiente pregunta es, muchas personas aseguran que el alcohol mata las neuronas. ¿Es verdad o esto es un cuento? No, es cierto, es muy cierto. No solo mata neuronas, es tóxico para muchísimas células. Y por supuesto, el argumento que algunas personas tienen, bueno, es que una cerveza, una copita no hace nada, pero sí hace. El alcohol, en cuanto entra a la sangre, pasa directamente, penetra muy fácilmente en nuestro cerebro. Por eso los efectos que todos conocemos del alcohol, ¿no?, sobre la conducta de las personas. Y sí, afecta de manera severa el metabolismo, la función de las células. Y puede ser tan serio que sí, que las mata. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes para cuidar su mente y su salud mental desde ahora? Esa es una pregunta muy complicada. Pero yo creo que una de las maravillas de ser joven son estas ganas de querer hacer cosas. Eso, bailar, divertirse, jugar, aprender. Y mientras uno se mantenga así, entonces el cerebro se va a mantener joven, ¿no? Aprendiendo, disfrutando, compartiendo, conviviendo, ¿verdad? Haciendo estas actividades que ustedes están haciendo ahora mismo en equipo, que vienen aquí a aprender más. De tal manera que yo creo que si uno se mantiene con eso, ¿no?, queriendo aprender, queriendo disfrutar, queriendo seguir bailando, queriendo seguir escuchando música, pues mantenemos al cerebro joven. Yo tengo una pregunta. ¿Cree que en el futuro llegaremos a entender completamente cómo funciona nuestro cerebro? No lo creo, porque las capacidades de nuestro cerebro son infinitas. Tú puedes imaginar lo que tú quieras y nunca va a haber un límite a la imaginación, por ejemplo, ¿no? Y eso está en tu cerebro. Y mientras los seres humanos tengamos esa capacidad de querer aprender, imaginar, inventar cosas, pues nuestro cerebro va a seguir trabajando y va a seguir evolucionando de esa misma manera. Entonces, esa es la forma en la que yo creo que nuestro cerebro sigue evolucionando y por lo tanto no creo que llegue un día en que lo logremos entender del todo. Pero además eso es lo bonito y por eso la ciencia es tan interesante, porque siempre podemos siempre va a haber preguntas que hacer y siempre va a haber cosas que aprender. Entonces, pues el cerebro no se escapa a eso. Disculpe, Doc. ¿Usted qué hábitos podrá recomendar o cree que nos pueden ayudar al cerebro para mantenerlo sano y que dure mucho más tiempo? Pues son lo mismo que para mantener sano el resto de nuestros órganos, ¿no? Una buena alimentación, dormir bien y, como les decía al principio, pasarla bien, ¿no? Pasarla bien es divertirse, pero pues no hacer todo lo que hemos platicado que le hace daño, ¿verdad? Pero el hecho de mantenerlo en actividad, con actividad física, como ya decíamos, comer bien, dormir bien, el cerebro necesita dormir y es durante el sueño, durante el cual el proceso neurológico en el cual el cerebro se restablece, forma
nuevas conexiones, integra lo que sucedió durante el día. Entonces, pues eso es lo más indicado para la salud de nuestro cerebro. Y no tomar cosas, ¿no? Como decían hace rato. Igualmente, ¿hay alguna curiosidad o dato que casi nadie sepa sobre el cerebro y que le gustaría compartir? Pues que casi nadie sepa, no sabría decirte, porque cada uno de nosotros tenemos una noción muy intuitiva de lo que es nuestro cerebro. Todo el mundo sabemos que nos mueve, que siente, pero yo regresaría a lo que estábamos platicando hace un rato. Las sensaciones como la felicidad, como el amor, como la tristeza también, ¿no? Son procesos neuroquímicos, es decir, son sustancias que circulan en nuestro cerebro, que las mismas neuronas se mandan una a otra para decirles que hay que estar felices, o que hay que tener hambre, o que hay que comer algo, o que se nos antoja algo. Entonces, la magia está en cómo establecer esas conexiones nerviosas. Y esas conexiones suceden a nivel molecular. Basta una molécula pequeñita, que puede ser incluso un aminoácido, que es estos componentes de las proteínas, ¿no? Los ladrillos sobre los cuales uno construye una proteína. Basta un ladrillo de esos para que todo se pueda descomponer o para que todo funcione en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro es tan sensible que puede responder a cosas muy pequeñitas. Por ejemplo, ahí les voy a dar dos ejemplos muy fáciles. Ustedes ya están en la preparatoria y saben que la luz se transmite, bueno, como una onda y como una partícula, todo esto lo que dicen los físicos, pero una de esas partículas se llama fotón, o sea, es un destellito de luz emitido por un electrón, ¿cierto? Bueno, pues nuestros ojos son capaces de responder a un solo fotón, uno nada más. Si yo apunto un fotón a nuestros ojos, la retina de nuestros ojos es capaz de verla y de enviar la información al cerebro y que el cerebro se dé cuenta. Lo mismo pasa con nuestro oído. Nuestro oído responde al movimiento de las células que están dentro de nuestro oído interno y de ahí mandan la información al cerebro. Bueno, el átomo más pequeño que existe en la naturaleza es el átomo de hidrógeno. Ustedes saben, solo tiene un protón y tiene un electrón. Entonces es muy pequeñito, es el más chiquito que hay. Bueno, nuestro oído es capaz de reconocer sonidos, o sea, movimientos en nuestro oído interno que son todavía más pequeños que un átomo de hidrógeno. Y esa información la puede llevar al cerebro y el cerebro darse cuenta de que hay un sonido que lo está excitando, ¿no? Eso ustedes lo han experimentado. Si ustedes están tranquilos en un parque o en el bosque, se desprende una ramita de un árbol, ahora en otoño, ¡pac!, y truena, ¿no? Su oído la oye. Y luego la hojita va cayendo, va haciendo así, y se posa en las hojas secas. Y a la hora que esta hoja cae en las hojas secas, su oído lo detecta, ¿no? El oído es capaz de emitir sonidos. No solo oímos, sino que su oído emite sonidos también. Solo que no los percibimos porque el ruido ambiental es siempre mucho mayor. Pero en un ambiente muy silencioso, y si yo pusiera un micrófono en su oído, ¿no?, ese micrófono lo conecto a una bocina y ustedes estarían oyendo lo que su propio oído produce, ¿no? Entonces hay cosas fantásticas, maravillosas en el cerebro. Estos son algunos detallitos, pero hay muchas que son precisamente a las que nos dedicamos, a quienes nos gustan las neurociencias y nos gusta ver cómo funciona el cerebro, pues para estar haciendo preguntas siempre al cerebro y viendo qué nos contesta. Disculpe, doctor, ¿qué tan cierto es que la música o el arte estimulan diferentes áreas del cerebro? Es cierto, eso es una estimulación sensorial, así la llamamos, ¿no? Y cada región de nuestro cerebro responde a una estimulación sensorial diferente. De tal manera que mientras más regiones cerebrales estimulemos, más superficie cerebral estamos activando, ¿no? Entonces el sonido permite estimular ciertas zonas de nuestro cerebro y de ahí parte a otras zonas que le dan significado. O sea, podemos nosotros entender cuando una música es triste, cuando una música es alegre, cuando una música nos dice, no sé, una marcha triunfal, ¿no? Sabemos que por esa música, que a lo mejor esa música nos permite imaginarnos un rey que está ahí en un gran momento y suenan trompetas. Bueno, todo eso son sensaciones y el significado se lo da a nuestro cerebro. Lo mismo pasa con la pintura y con la escultura y con la arquitectura,
con la danza, en fin, todo eso estimula distintas regiones de nuestro cerebro y son muy importantes. Entonces, sí, leer, escuchar música, ver obras de arte es muy importante para el cerebro. ¿Se pueden crear nuevas neuronas a lo largo de la vida o solo nacemos con un número fijo y con ese vivimos por siempre? Qué bonita pregunta, porque es justamente una de las cosas que nosotros hacemos acá. Sí, en fechas recientes hablo en términos de la evolución de la ciencia, nos hemos dado cuenta de que aquel dogma que decía que nosotros nacemos justamente con el número de neuronas que nos va a tocar para el resto de la vida y que la que se murió y no hay manera de componerla, no es tan cierto como pensábamos. Nuestro cerebro tiene algunas regiones que son capaces de generar nuevas neuronas, ¿no? Incluso el cerebro adulto, su cerebro, mi cerebro, son capaces de producir nuevas neuronas. Y en este laboratorio también estudiamos eso. Un ejemplo muy práctico: cuando ustedes van a la escuela y tienen que aprender algo, hay muchas cosas que tienen que estar leyendo y le tienen que estar diciendo al cerebro cómo son, ¿cierto? Esa información llega a una zona particular de su cerebro que se llama hipocampo, que ese hipocampo está encargado de la memoria. Entonces, para que ustedes lo puedan recordar y al día siguiente llegar al examen y contestar el examen, tuvieron que recordar lo que estudiaron el día anterior o los días previos. Bueno, para poder hacer eso e integrar esa información y mantenerla, el hipocampo es capaz de generar nuevas neuronas que tengan que ver con ese nuevo conocimiento. Ya de ahí después lo repartirá y lo mandará a otras zonas del cerebro, pero sí están generando nuevas neuronas. Esa no es la única región de nuestro cerebro que puede producir nuevas neuronas. Hay otra zona que es un poquito a un lado, digamos, de esto, que se dedica a otras cosas, que se llama, es la región que rodea los ventrículos cerebrales, y también tiene la capacidad de producir nuevas neuronas. No solo neuronas, porque en el cerebro no solo tenemos neuronas, sino tenemos otro grupo de células que se llaman células de la glía o células de la neuroglía. Y entonces estas áreas son capaces de generar no solo neuronas, sino también células de la neuroglía, que son muy importantes para la salud y el mantenimiento de las funciones cerebrales. Entonces sí podemos generar nuevas neuronas. Doctor, yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos enamoramos o sentimos atracción por alguien? Pasan muchas cosas. Y yo diría que por lo menos a nivel, no vamos a entrar en cuestiones aquí de cómo le dicen los programas estos rosas o románticos o cosas así, sino a nivel científico. Una cosa es la fase del enamoramiento y otra cosa es la fase del amor. El enamoramiento es un estado que me gusta a mí decir, y así se los digo a mis estudiantes, es un estado como si el cerebro estuviera drogado. De hecho, está drogado. Liberamos un montón de sustancias que nos hacen ver todo hermoso y maravilloso y color de rosa, y la novia o el novio se convierten en la princesa azul o rosa y el príncipe azul, y todo lo pueden y todo va a ser magnífico, ¿no? Estamos drogados, ¿no? Nuestro cerebro está produciendo sustancias que nos hacen sentir así. Todo es bello, el mundo es maravilloso, ¿no? Todo es perfecto. Cuando ese estado de que el cerebro está drogado por sus propias sustancias, como la dopamina, como la oxitocina, como la adrenalina, tenemos mucho, ¿no? Cuando ese estado pasa la fase de enamoramiento. Ya no lo vemos tan bonito al tipo, ¿no? Ya vemos que pues no, se está medio feo, ¿no? O al revés, eso ya pasó una fase química de nuestro cerebro para entrar a otra. Se establecen nuevas cosas, ¿no? Establecemos nuevas conexiones nerviosas y producimos otras sustancias que no son iguales a esas, ¿no? Y entonces empezamos a ver al novio, pues ya no tan bonito, pero es inteligente. Ya no tan bonito, pero es bien buena persona, ¿no? Ya le veo los defectos, pero no me importa porque también tiene virtudes. Me hace feliz no solo porque es bonito, sino porque somos contentos juntos, ¿no? Y esa es una fase, otra vez neuroquímica distinta. Pero todo eso sucede en nuestro cerebro, ¿ok? El amor no está en el corazón, está en el cerebro. El órgano del amor es el cerebro, no el corazón.
Muy interesante, doctor. Bueno, yo tengo otra pregunta que es ¿cómo se comunican las neuronas entre sí? Sí, a la comunicación entre las neuronas se le llama sinapsis. Ese es el término científico, digamos, de cómo se comunican las neuronas. Hay dos maneras fundamentales en las cuales las neuronas se comunican entre sí. Una forma es química, en donde una neurona manda mensajes químicos directamente a otra neurona, ¿no? Y estos mensajes químicos son moléculas distintas de mucha naturaleza. Entonces estos mensajes pueden decirle muchas cosas a la otra neurona. Este tipo de comunicación se llama sinapsis química. Hay otra comunicación que se llama sinapsis eléctrica, que es una comunicación eléctrica, y que ustedes se la pueden imaginar muy fácilmente como cuando toman dos cables, los unen, ¿no? Y entonces la corriente que fluye de un cable pasa directamente a la del otro. Nuestro cerebro hace exactamente lo mismo. Comunica dos neuronas entre sí a través de un puente que es una proteína y permite que la corriente eléctrica, porque nuestras neuronas trabajan con corriente eléctrica, que la corriente eléctrica fluya directamente de una neurona a la otra, y a eso se le llama sinapsis eléctrica, ¿no? Entonces, de neurona a neurona puede suceder así. Pero como les he dicho, también hay muchas cosas que llegan a través del líquido cerebroespinal o de la sangre que permiten modular toda esta actividad a la cual las neuronas pueden responder, ¿no? Así es como se comunica el cerebro. Ok. Doc, ¿existe alguna diferencia entre el cerebro masculino y el femenino en cuanto al funcionamiento o es solo un mito? No, no es un mito, sí hay una diferencia y se llama dimorfismo sexual. La razón es que las hormonas hacen que todos nuestros órganos funcionen de manera diferente para un hombre o para una mujer, ¿no? También eso influye sobre el cerebro. El cerebro es sensible a las hormonas, en este caso a los estrógenos y los progestágenos o a la testosterona, ¿no? Los hombres tenemos estrógenos circulando y también, pero tenemos menos y de manera diferente a como lo tienen las mujeres. Y las mujeres también tienen testosterona, pero también lo tienen de manera diferente, ¿no? A menores niveles, etc. Y eso influye sobre el estado cerebral y su diferenciación en el desarrollo. Ahora, esto es estrictamente hablando desde el punto de vista neurocientífico. Sabemos que las hormonas influyen sobre la actividad neuronal. Lo que nosotros hagamos con eso ya es otra cosa. Lo que conscientemente hagamos es un concepto totalmente diferente. Yo les estoy hablando estrictamente desde el punto de vista de los efectos de ciertas moléculas sobre el cerebro. Y sí hay diferencias entre el cerebro masculino y femenino. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a aclarar todas estas dudas sobre el cerebro. Definitivamente hoy aprendimos que no todo lo que se dice es cierto y que la ciencia tiene respuestas mucho más interesantes. Así es, y nos queda claro que el cerebro es mucho más complejo de lo que nosotros nos lo imaginábamos. Es importante informarnos y no quedarnos solo con lo que escuchamos. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Es Puro Cuento. Esperamos que lo hayan disfrutado y como nosotros se queden con nuevas curiosidades sobre el cerebro. Nos despedimos por ahora, pero los esperamos en el próximo programa con más temas interesantes. Hasta la próxima. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Eureka. También puedes escribirnos todas tus dudas, comentarios o mandarnos saludos al número 473-152-8067. ¿Es puro cuento? 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 Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Coproducción. Colegio de Nivel Medio Superior. Radio Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Universidad de Guanajuato.